Moisés Caicedo se convierte en el fichaje más caro de la historia de la Premier League y refuerza de esta manera la plantilla de Mauricio Pochettino en el Chelsea. En el vídeo de hoy vamos a analizar el mercado de fichajes de los Blues, en el que también han habido muchas salidas, y veremos finalmente el posible 11 ideal con el que intentarán asaltar el título de liga. Empezamos fuertes el vídeo con los fichajes que ha realizado hasta ahora el Chelsea en este mercado. Son hasta 8 incorporaciones, empezando por la de Moisés Caicedo, por el que se han pagado hasta 133 millones de euros al Brighton. Es cierto que se sobrepaga por el futbolista ecuatoriano, pero a la vez era una necesidad que tenía el Chelsea en el centro del campo para juntar a Moisés Caicedo con Enzo Fernández y darle al argentino seguramente algo más de libertad en ese centro del campo. Luego el fichaje de Romeo Lavia, aunque aún no es oficial, todo indica que se va a hacer en las próximas horas, en los próximos días. 61 millones de euros al Southampton. En Nkunku, que no llegó este verano, sino que el fichaje realmente se hizo el invierno pasado, por 60 millones. Axel Disasi, proveniente del Mónaco, por 45. Nico Jackson por 37 millones de euros. Desde el Villarreal, un jugador que creo que por las prestaciones dadas en la liga la temporada pasada, pues es un muy buen precio, esos 37 millones. Leslie Ugochukwu por 27, todo indica que el futbolista francés va a salir cedido esta temporada. Robert Sánchez llega para suplir a Kepa por 22 millones de euros, también al Brighton, que está haciendo un mercado de fichajes en cuanto a ventas realmente interesante. Y finalmente Angelo Gabriel, otro que ya ha salido cedido por 15 millones. Con todo nos da un balance negativo en cuanto a fichajes de 400 millones de euros, una auténtica barbaridad para un solo equipo. Si bien el Chelsea ha pagado precios desorbitados por jugadores como Moisés Caicedo o Romeo Lavia, entre otros, hay que darle crédito en cuanto a las ventas que han conseguido realizar durante este mercado de fichajes. Es cierto que perdieron a N'Golo Kanté y Azpilicueta, ambos de forma totalmente gratuita, sin dejar ningún tipo de dinero en las arcas del club, pero salvo estos dos jugadores, por el resto han conseguido sacar mucho dinero. Por ejemplo, Koulibaly, 20 millones de euros, se ha ido a Arabia Saudí. Lo mismo pasa con Edouard Mendy, 18 millones de euros. Kovacic a un rival directo como el Manchester City, pero por unos 35 millones de euros, que un poco, considerando la edad del futbolista croata, pues no está nada mal. Y creo que donde mejor lo ha hecho el Chelsea es sacando 76 millones de euros por Kai Havertz, también a un rival directo como es el Arsenal, pero estaba claro que el futbolista alemán no estaba funcionando dentro de lo que son los esquemas del Chelsea. Mason Mount, un futbolista de la cantera, por 70 millones de euros al Manchester United. Es un problema porque era un futbolista de la cantera que digamos que estaba llamado a ser el futuro del club, pero en todo caso, como es canterano, esos 70 millones de euros ya van directamente al libro de ventas. Loftus-Cheek, lo mismo con Mason Mount, también es un futbolista de la cantera por el que sacas 22 millones de euros. Y luego falta Christian Pulisic, también 22 millones de euros aproximadamente al Milan. Pierre-Emerick Aubameyang, por el que no sabemos aún cuál es el precio que se ha pagado, tiene pinta que es muy bajo, pero no ha sido, digamos, conocido ese precio de traspaso. Y finalmente esa cesión de Kepa Arrizabalaga al Real Madrid. El conjunto blanco va a cubrir todo el sueldo del futbolista español. Por lo tanto, en cuanto a ventas, el Chelsea saca hasta 263 millones de euros, lo que, restando un poco esos fichajes menos las ventas que se han hecho, nos da un balance negativo de 137 millones de euros hasta ahora en este mercado de fichajes del Chelsea, lo que tampoco es una cifra, digamos, espectacular. Es una cifra que evidentemente es negativa, pero no es tanto como algunos pensaban. Y además, aún el Chelsea podría hacer alguna venta más de aquí al final del mercado de fichajes, ya sea de algún jugador de la cantera como Chalobah, Gallagher, Armando Broja o Ian Madsen, entre otros, o también las más que probables salidas de Hakim Ziyech o de Romelu Lukaku, que aún están buscando equipo, por lo que el Chelsea, incluso con estas ventas, podría, por qué no, acabar en positivo o en negativo, pero muy bajo, ya dejando atrás esos 137 millones de euros y quizá pasando a unos 50 negativos, 20, 30 o incluso, como he dicho, acabar en positivo si se dan las condiciones necesarias.
Seguramente mucha gente, muchos aficionados se estén preguntando cómo puede ser que el Chelsea no pare de fichar, y ya no solo me refiero a este mercado del 2023-2024, sino que también en el mercado de fichajes de el invierno pasado ficharon a jugadores por un precio altísimo, como Enzo Fernández o Mijailo Mudryk, entre otros. Bueno, pues al final el Chelsea está consiguiendo estar dentro de las normas, de las reglas del fair play financiero, dando contratos muy largos a sus jugadores, y cuando digo largos ya no me refiero a contratos de 2, 3 o 4 años, sino contratos de hasta 8 o incluso 9 años en algunos casos. Gracias a esos contratos muy largos, el Chelsea lo que puede es pagar esas sumas de traspasos a plazos, es decir, no pagan toda la cantidad directamente en un mismo día, sino que reparten ese precio de traspaso en distintos años, y de esta manera pueden pagar mucho más cómodamente a plazos, como si fueran prácticamente amortizaciones. Luego es muy importante también destacar que el nuevo dueño del Chelsea está dando salarios más bajos a sus jugadores. Ya no es como en la etapa de Roman Abramovich, donde los jugadores del Chelsea cobraban muchísimo dinero, sino que ahora el propietario les da unos salarios más bajos pero con incentivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el Chelsea, por ejemplo, se clasifica este año para la Champions o gana algún trofeo, pues seguramente esos son incentivos para que los jugadores puedan cobrar más de lo que están cobrando regularmente. Además, muy importante recalcar que las ventas de canteranos, como son jugadores por los que no has pagado un traspaso de ningún equipo porque ya son de tu propia academia, ya son de tu propio club, pues son jugadores por los que una vez los vendes sacas un rendimiento inmediato, y esas ventas van directamente al libro de ventas, por lo que el Chelsea, vendiendo a jugadores como Mason Mount o Loftus-Cheek, entre otros, está sacando muy buen rédito de este tipo de futbolistas. El único problema seguramente del Chelsea, aunque no es en el presente, sí está en el futuro. Hay un riesgo de que si esos fichajes que has hecho no salen bien, o si los resultados deportivos no son los que esperabas, y por ejemplo no te clasificas a Champions League, no ganas títulos, etcétera, pues todo eso al final el Chelsea le puede volver un poco en forma de boom, y el equipo, si no consigue ese éxito deportivo, podría acabar incluso en quiebra, sabiendo un poco todo lo que han gastado. Pero de momento, dentro de lo que son las reglas del fair play financiero, el Chelsea las está cumpliendo por todo esto que os acabo de comentar. Es momento de dejar atrás la parte económica del Chelsea y ver el que podría ser el posible 11 del Chelsea. Yo lo he dividido en dos 11 básicos: el 4-2-3-1, con el que lleva jugando toda la pretemporada Pochettino, y uno con Nkunku y otro sin Nkunku, porque el futbolista francés, como sabéis, se ha lesionado y estará fuera más o menos hasta diciembre-enero. El 11 con Nkunku sería con Robert Sánchez en portería, ahora que ya no está Kepa Arrizabalaga, defensa de 4 para Chilwell y Reece James en los laterales. Creo que es una de las mejores parejas de laterales que hay en el mundo a día de hoy, y como centrales Thiago Silva, un futbolista súper experimentado, al lado de otro mucho más joven como es Levi Colwill, pero que viene de hacer un temporadón en el Brighton and Hove Albion. En el centro del campo, magia para Enzo Fernández, para jugar al lado de un Caicedo que seguramente el ecuatoriano le permitirá al argentino jugar con mucha más libertad. Imagino un Caicedo básicamente recuperando balones, abarcando muchas zonas del terreno de juego, y a un Enzo con más libertad para jugar cerquita siempre de los extremos, del mediapunta, siempre siendo el jugador por el que pasan todas las acciones del equipo. Por delante de este doble pivote, Mudryk como el extremo izquierdo. Creo que es la temporada en la que el futbolista ucraniano tiene que explotar, y eso que ya viene de hacer un europeo este verano espectacular, donde fue un dolor de cabeza para ni más ni menos la selección española durante este europeo. Por el costado derecho como extremo, Sterling, aunque Sterling viene un poco su nivel en los últimos 2 años, que ha bajado muchísimo. No descarto que el Chelsea hay algún jugador que le pueda quitar el sitio, así que veremos un poco qué pasa con el futbolista inglés. Pero por ejemplo Madueke, que si finalmente el Chelsea ficha, como se dice, a Michael Olise, pues alguno de esos podría quitarle el sitio a Raheem Sterling. Evidentemente Nkunku, si está disponible, pues va a jugar siempre por detrás del delantero centro, en esa posición de la media punta, aportando goles, aportando asistencias, creando jugadas de gol. Y finalmente Nicolas Jackson en punta de ataque como el goleador por excelencia de este equipo, tras una pretemporada donde el futbolista ex del Villarreal ha dejado muy buenas sensaciones.
Este que acabamos de ver es el 11 ideal del Chelsea con Nkunku disponible, pero si el futbolista francés no lo está, como lo va a ser hasta diciembre-enero, pues el posible 11 podría cambiar a esto, a un 4-3-3 con Robert Sánchez en portería. La defensa no cambia en absoluto respecto a la anterior, con Caicedo como pivote, acompañado por dos interiores como podrían ser Enzo y Romeo Lavia. Incluso aquí se podría poner el doble pivote Lavia Caicedo para liberar algo más a Enzo en la zona de la media punta, y arriba pues lo mismo que antes con Mudryk, Jackson y Sterling, por lo que lo único que cambia es que Nkunku dejaría de jugar por esa lesión, entraría Romeo Lavia para apuntar aún más ese centro del campo y darle aún más también libertad a Enzo Fernández. Pero esta tampoco es la única posibilidad existente. Hay otras, como ya vimos, por ejemplo, ante el Liverpool, que sería jugar con una defensa de 3 reversible gracias a un poco la función de Ben Chilwell. Sería con Robert Sánchez en portería, 3 centrales para Colwill, Thiago Silva y un Disasi, que ante el Liverpool estuvo francamente bien, salvo en el primer gol de Luis Díaz, que quizá falla algo, pero por el resto tuvo un partido bastante completo para ser su debut en Premier. Los carriles, izquierdo para Chilwell, derecho para Reece James, ese centro del campo inamovible entre Caicedo, Lavia y Enzo, y arriba Jackson y Mudryk. Esta es otra posibilidad del Chelsea para jugar aún sin Nkunku en el 11, seguramente con un Colwill que en fase ofensiva se convertiría en lateral izquierdo, dándole a Chilwell seguramente más vuelo en ese costado, y ya prácticamente también Chilwell siendo el extremo izquierdo, con un Enzo Fernández jugando muy bien por dentro y por detrás de la presencia del delantero, y un Mudryk seguramente algo más en la banda derecha para buscar ese 1 contra 1 que también se le da al futbolista ucraniano. Con todo, el Chelsea no solo tiene un 11 titular espectacular, sino que su fondo de armario es tremendo, porque salvo Robert Sánchez, que aún no tiene un suplente de lujo, el resto de posiciones están muy bien cubiertas. El suplente de Chilwell sería Cucurella. Si no juega Colwill como central, podría hacerlo Badiashile, que también es un central zurdo de muchísimo nivel. Thiago Silva podría ser sustituido por Disasi o un Fofana, que también está lesionado, y en la banda derecha como lateral, Malo Gusto podría ser el reemplazo de un Reece James, que sabemos que últimamente sufre bastante con las lesiones. En el centro del campo, si no juega Caicedo, pues en su lugar podría jugar o Lavia o un Hugo Chuku, que veremos si finalmente sale o no cedido a otro equipo. Enzo, aunque es insustituible, pues seguramente si algún día por cualquier cosa no juega, entraría o Andrés Santos, el futbolista brasileño que apunta muy buenas maneras, o un Gallagher, que yo creo que siempre va bien tenerlo como fondo de armario en la media punta. El suplente de Nkunku es Chukwuemeka, un Chukwuemeka al que yo aún veo algo verde, pero creo que tiene mucho talento en sus botas y también mucho margen de mejora. En banda izquierda, si no juega Mudryk podría jugar un Madsen, al que Pochettino de momento está utilizando en las posiciones de ataque, y si no juega Sterling podría jugar perfectamente Madueke. Ya como delantero centro puro, si no juega Jackson, su sustituto sería un Armando Broja, que también es un delantero centro que a mí me gusta bastante. Y ya para acabar el vídeo veremos algunos de los detalles más interesantes a comentar de este Chelsea de Mauricio Pochettino, que va a jugar con la formación ideal del 4-2-3-1, si no, también hay variantes como el 4-3-3 o incluso una defensa de 3, como hemos comentado anteriormente. En este Chelsea 2023-2024 seguramente, al menos para mí, el mejor jugador en plantilla es Enzo Fernández. Es cierto que cerca suyo está también Reece James, Thiago Silva, jugadores muy interesantes, pero creo que a día de hoy Enzo es el mejor jugador que tiene el Chelsea a su disposición. La mejor promesa claramente es Levi Colwill, que ya viene de hacer un temporadón en el Brighton y que creo que con Mauricio Pochettino va a tener los minutos suficientes como para convertirse en aún un mucho mejor central. El mejor fichaje que ha hecho hasta ahora el Chelsea es el de Moisés Caicedo, claramente, porque además por necesidad, digamos que también consigue estar dentro de este logro de ser el mejor fichaje. Y finalmente creo que el objetivo real para el Chelsea este año es entrar en Champions, entrar dentro del top 4 de la Premier. No es fácil porque cada vez hay equipos que suben posiciones, como el Newcastle, que parece que se va a sentar en esa zona. Hay equipos que se podrían quedar fuera del top 4, como el Tottenham, como quizá el United, el Liverpool, veremos qué pasa, pero yo creo que el Chelsea, con la plantilla que tiene, con los fichajes que ha hecho, debería entrar al menos en Champions este año. Y
por qué no ganar algún título, ya sea la FA Cup o la Copa de la Liga, pero creo que su plantilla está para entrar en Champions y para, por qué no, ganar algún título, ya sea en las Copas de la Liga o en la FA Cup, porque recordemos que el Chelsea este año no juega Europa y seguramente tiene más descanso que otros equipos que sí juegan Europa. Así que eso es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.